Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Durante los últimos 20 años, las organizaciones han invertido una buena cantidad de recursos en transformación digital, implementando diferentes tecnologías, sistemas o aplicativos empresariales como RPs, RMs, Warehouse Management, Transportation Management System, etcétera. Y recientemente incorporando inteligencia artificial generativa. Sin embargo, una pregunta sigue siendo vigente. ¿Por qué existen organizaciones con tecnologías muy similares obteniendo resultados completamente diferentes? ¿Por qué existen empresas con altos niveles de servicios, bajos inventarios, excelente rentabilidad, mientras otras están enfrentando todo lo contrario? Y la respuesta, pues ya no está en la tecnología, está en la calidad de las decisiones. Hoy queremos conversar precisamente sobre esto, cómo construir estas capacidades en las organizaciones que les ayuden a tomar mejores decisiones de manera sincronizada y más ágiles. Y para hablar de este tema nos acompaña Arturo Jáuregui, quien tiene una extensa experiencia en transformación de la red de valor. Muchas gracias, Vinicio. Durante muchos años pensamos que la ventaja competitiva provenía de optimizar procesos. Ahora descubrimos algo diferente. Los procesos ya están digitalizados. Algunos aún funcionan como silos. Se optimizaron de algunas funciones, pero se suboptimizó el proceso horizontal. En otros casos, sí se desarrollaron procesos horizontales en un retrodiseño desde las necesidades del cliente hasta el abasto, pero la ejecución resulta lenta y muy compleja. Posteriormente, la prioridad se volvió automatizar esos procesos. Hoy prácticamente todas las empresas cuentan con ERPs, planeación, WMS, CRM y así podemos seguir con la lista. Sin embargo, la complejidad del negocio sigue creciendo y la ejecución de la red de suministro empieza a romperse. Más segmentos de clientes, más productos y códigos, más puntos de fabricación, más centros de distribución y fulfillment a lo largo del país, más problemas de transporte y, sobre todo, más exigencias de inmediatez. Pero, sobre todo, millones de decisiones adicionales. Y ahí aparece el verdadero desafío. Administrar procesos es insuficiente. Se requiere sincronizar decisiones. Porque una sola orden puede involucrar cientos de decisiones. ¿Qué inventario utilizar y dónde ubicarlo? ¿Desde qué fábrica? ¿Qué transporte? ¿Qué prioridad? ¿Qué promesa de entrega? ¿Qué costo? ¿Qué impacto financiero tendrá? Y así podríamos seguir la lista. Cuando multiplicamos esto por miles de órdenes diarias, descubrimos que el verdadero cuello de botella ya no es operativo, es cognitivo. Y esta situación cambia completamente el enfoque que tenemos que seguir. Fíjate, qué buena reflexión, Arturo. Eso explica por qué muchas organizaciones siguen reaccionando tarde. No es porque sus equipos sean malos, es por el nivel de complejidad en el que hoy vivimos inmersos, ¿no? Complejidad e inmediatez son las variables, diría yo, constantes en esta nueva realidad. Tener que enfrentar este tipo de decisiones, pues no es una cosa trivial, es una cosa que requiere precisamente de generar esta capacidad de la que hablábamos, ¿no? De generar esta capacidad de sincronizar los datos y convertirlos en información. Ningún ser humano puede coordinar tal cantidad de variables al mismo tiempo. Justo. ¿Y qué ocurre cuando la complejidad supera la coordinación? Se tienen resultados que no cumplen las metas. Altos inventarios de protección y de obsolescencia, baja disponibilidad de productos en la cantidad correcta y en el momento requerido, urgencias que implican costos altos, sobrecostos, información no verídica a los requerimientos de información del cliente,
de programaciones con impacto en costo y de manera importante desgaste en la organización ante estas reprogramaciones. Baja experiencia de compra del cliente y sobre todo pérdida de confianza. Pero ninguno de estos problemas es realmente el origen. Todos son consecuencia. La causa es otra. Las decisiones correctas se toman demasiado tarde. Y el problema no radica en las capacidades del equipo operativo. El verdadero desafío es que la velocidad, el volumen de información, el número de variables que intervienen en una operación omnicanal ya exceden el esfuerzo humano para coordinar decisiones de una manera oportuna. Es correcto. Y normalmente la reacción de la mayoría de las organizaciones y líderes es vamos a comprar otra herramienta, vamos a adoptar otra tecnología. Ahora que está muy, muy en moda inteligencia artificial y vienen los mandatos desde los consejos, ¿qué estamos haciendo en inteligencia artificial generativa? Hay que adoptarla ya de forma inmediata. Y esto no necesariamente es malo siempre y cuando esté apuntando a cerrar la brecha que normalmente tenemos entre la estrategia y la operación de la empresa. Entonces, creo que la pregunta verdadera, la pregunta de fondo debiera ser cómo resolvemos esta complejidad, cómo logramos conectar datos con el contexto de la empresa, con el contexto no solo actual, sino histórico, en términos del entendimiento, del conocimiento, de la memoria histórica de una empresa, de la memoria digital, más bien dicho, de una empresa, cómo lo conectamos con los datos y con la experiencia humana para realmente exponenciar el valor de la inteligencia artificial generativa que nos ayude a tener una mejor decisión. Tal cual. Y ante el hecho de crear ventajas competitivas de manera continua a la dinámica del mercado, pues nos encontramos en una evolución acelerada de transformación para crear y capturar valor. La primera evolución digital automatizó procesos. La segunda permitió agilizar el análisis y la correlación de datos. La tercera incorporó inteligencia artificial. La cuarta consiste en sincronizar decisiones. Las organizaciones que prevalezcan en los próximos años sean aquellas que tengan la capacidad de construir una verdadera capa de inteligencia para la toma de decisiones de calidad. Totalmente de acuerdo. Y en esto que mencionas, muy interesante de la evolución de la economía, desde la primera evolución digital que automatizó procesos hasta la transformación actual que estamos en la que mencionas que consiste en sincronizar datos. Yo creo que en esto el común denominador es que pues la relevancia del dato como combustible de esta transformación es que estamos viviendo una economía del conocimiento y esta economía del conocimiento implica o exige la capacidad de la que ya hemos hablado, transformar datos en información. No es reemplazar personas, no es nada diferente a potenciar la capacidad de las personas para que nos ayuden en todo este entendimiento, conocimiento y contexto que tienen de la empresa, a llevarla de forma digital y que nos ayude a conectar estos datos confiables, a contextualizar este conocimiento del negocio y ahora sí aprovechar toda la potencia de los modelos analíticos y de la inteligencia artificial generativa y no generativa, pero con pleno conocimiento y dominio de estas reglas operativas. Todo esto funcionando como un solo sistema. Y al lograr esto, pues ya no estamos hablando solamente de tecnología, ¿no? Estamos hablando de lo que has insistido, cómo sincronizar y cómo tomar estas decisiones inteligentes. Y hay en mil retos que nos ha tocado enfrentar a lo largo de nuestra experiencia, casos particulares que nos ha tocado resolver, que toca muchos de los puntos que has mencionado, Arturo, en la complejidad que ha traído esta
omnicanalidad en la operación de las empresas, pues tienen que ver con cómo sincronizo mi operación, mi planta de operación con mi red de suministro ante esta multivariables y diferentes complejidades que se han venido, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, casos como el de una cadena farmacéutica que tenía el reto importante de, pues, muy vigente en muchos sectores de retail. ¿Cómo me aseguro de tener el producto correcto en el lugar correcto, en el anaquel correcto, en el momento correcto? Y esto tiene que ver, evidentemente, con la capacidad de sincronizar toda mi cadena logística para poner al servicio de la oferta de servicio de este punto de venta con todas las variables que involucra en términos de ubicación, de población y datos sociodemográficos, climas, preferencias del consumidor, etcétera, para poder alinear este inventario de la mejor manera. Trabajamos este caso para eliminar este problema de agotados con resultados muy sobresalientes. Otro caso que me viene a la mente tiene que ver con con un reto importante de otra empresa líder en bebidas, donde el reto para ellos en ese momento era poder identificar de qué planta, de qué línea en particular tengo un mejor costo de servir. Es decir, mi costo de fabricación tiene elementos fijos y elementos variables, y en la eficiencia con la que fabrico, tengo diferencias importantes en ese costo de fabricación. Entonces, ¿cómo identificar en el volumen de producción y la amplitud de producción, cómo identificar cuáles son los recursos productivos más costo efectivos para alinearlo con mi programa de producción? Ese fue otro caso que resolvimos a través de la analítica y del uso del Big Data de forma importante. Y así me puedo seguir hablando de diferentes casos que hemos resuelto en esta complejidad que hemos abordado esta mañana, en la que pues no solo es optimizar inventarios, es realmente optimizar decisiones de abasto. No solamente es optimizar o automatizar el transporte, realmente es automatizar decisiones logísticas en cada uno de los nodos que conforman esta red. No solamente es incrementar la asertividad de los pronósticos o hacer mejores pronósticos, es ayudar a tomar decisiones antes de que ocurran los problemas. El lenguaje cambia completamente. Justo, Vini. Y es importante entonces entender bajo una sola idea fuerza todo lo que hemos platicado en estas reflexiones. Ya vimos que durante años las empresas optimizaron procesos buscando crear y entregar valor. Ahora, sin embargo, la competencia es por agilizar decisiones en cada elemento de la red omnicanal para satisfacer consistentemente la experiencia del cliente. Es la tecnología, entonces, un habilitador estratégico, mas no es el objetivo final. Ese es un tema relevante. La tecnología no es el fin, es un medio. La verdadera ventaja competitiva es ahora la capacidad para sincronizar millones de decisiones de manera inteligente para lograr una ejecución impecable al menor costo total. Y ahí es justamente en donde Aptec acompaña a las organizaciones, no implementando más tecnología per se, sino ayudándoles a construir una estrategia de inteligencia artificial que conecte la brecha entre la estrategia y la ejecución, identificando las capacidades críticas que se requieren desarrollar, habilitándolas y construyendo una hoja de ruta que le permita a la tecnología y la inteligencia artificial dar y reflejar resultados financieros relevantes en el estado de resultados. Porque al final, una red de valor inteligente no se mide por la cantidad de sistemas,
que pueda tener. Se evalúa porque sea capaz de ejecutar con autonomía un mayor volumen de decisiones de alto valor. Muchas gracias, Arturo. Gracias a todos por acompañarnos en este conjunto de reflexiones. Si alguno de ustedes se sintió identificado con alguno de los retos mencionados dentro de esta mañana, dentro de su organización, con gusto podríamos agendar una sesión para analizar su situación específica y compartir algunas recomendaciones. Muchas gracias por su atención.